es una historia que parte de la tesis de que tanto en la planificación de la insurrección de octubre de 2019 en Chile, como así también en su desarrollo, que tiene su apogeo siniestro en sus primeros meses, por cierto, pero que llega a su auge político con la primera convención constitucional, en toda esta etapa reciente de acontecimientos nacionales hubo presencia y actuación directa del demonio. Cuando yo digo que hubo demonios involucrados en estos hechos, no estoy haciendo una metáfora para referirme literariamente al casi eterno conflicto entre el bien y el mal, sino más bien a auténticos espíritus malignos, a ángeles caídos que estuvieron presentes de diversas formas en estos acontecimientos. Muchos actuando como inductores de la destrucción, otros ejerciendo influencias externas e internas, especialmente en el bandidaje callejero que se desató, o peor, en las grandes cúpulas del poder, otros manifestándose bajo el extraño fenómeno de la infestación de animales y objetos, y finalmente, en casos muy particulares, auténticas posesiones demoníacas. También estuvo presente el fenómeno de los maleficios, de las misas negras y también de rituales oscuros, entre otras perversidades naturales que hasta el día de hoy podemos encontrar en el tráfico social común y corriente de Santiago. A partir de esta mirada novedosa del conflicto, que puede ser para muchos tildada de fanática, de delirante, o incluso también, por otro lado, de racional y lógica para otros, ¿no? Voy construyendo esta historia, este thriller, con abundante aire cinematográfico, si se quiere, pero en donde aprovecho también de tocar otros temas tremendamente interesantes, como por ejemplo el misterio y el problema del mal. ¿Cómo puede ser que exista Dios existiendo al mismo tiempo la perversidad, la corrupción, las actuaciones más deleznables? Así también un ligero barrido por los grandes misterios del cosmos, desde el origen del universo hasta la vida después de la muerte. Es una historia veloz, de fácil lectura, no es tan larga, son solamente 200 páginas, y que tratan de armar en el fondo el puzzle de tantas cosas extrañísimas, ¿no?, que se han vivido en Chile en los últimos años. Bueno, y aquí es la parte en donde todo el mundo se pregunta en qué momento se pone en serio este hombre, ¿de qué está hablando? ¿Son reales esto de los ángeles y los demonios? Esta pregunta es sumamente interesante y la respuesta es bastante difusa. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Montserrat, en un libro bastante bueno llamado El Gran Enigma, explica que hoy en día existen de hecho dos posturas principales dentro al menos de la Iglesia Católica, ¿ok? Unos que niegan rotundamente la existencia de estas entidades y que por lo tanto consideran, estamos hablando de teólogos y de sacerdotes, consideran que simplemente se trata de metáforas antiguas para referirse al bien y al mal, pero también existe otra corriente que considera que en realidad sí existen y la evidencia es pero absolutamente abrumadora incluso desde el punto de vista lógico y metafísico. Con esto en mente entonces se comienza a construir un protagonista que se va a mover en el fondo en ambos mundos, en el mundo científico por un lado y en el mundo religioso por otro. Y este personaje que ustedes encuentran en esta novela se llama Joseph Foster, que es un astrónomo de la Universidad de Arizona, pero que al mismo tiempo es sacerdote jesuita. Estas etiquetas no las elegí al azar, ¿ok? ¿Por qué la Universidad de Arizona? Bueno, porque resulta que esta es una institución de enorme prestigio en las ciencias astronómicas, pero al mismo tiempo tiene interesantes links con el Vaticano. Además de eso, están detrás de la construcción también de bastantes observatorios y de espejos en el territorio chileno, dentro de los cuales podemos, por ejemplo, mencionar el telescopio gigante de Magallanes. Y con respecto a los links que tiene esta universidad con el Vaticano, hay que saber que la Iglesia Católica tiene, en el fondo, dos observatorios principales en el mundo. Uno se encuentra en la residencia de veraneo de los papas, bueno, que ya
Bergoglio la convirtió en un museo, pero bueno, en ese lugar ustedes van a encontrar unas cúpulas, si ustedes ven fotografías, ¿no? Van a encontrar unas cúpulas que precisamente forman parte del Observatorio Vaticano. Pero además, la Spécola Vaticana, como se le dice en italiano, también tiene sede precisamente en Estados Unidos, gracias a una alianza con la Universidad de Arizona. De hecho, la sede principal de investigaciones de los astrónomos vaticanos se encuentra en el Monte Graham, ¿ok? En donde está establecido el telescopio de tecnología avanzada del Vaticano. El protagonista de esta novela, además de astrónomo, es sacerdote jesuita. Y esa etiqueta literaria la decidí así porque, bueno, parte importante de los astrónomos de la Spécola Vaticana, junto a la alianza que tienen con la Universidad de Arizona, son, además de sacerdotes, físicos y o astrónomos. Jesuitas, ¿ok? Jesuitas. El director del Observatorio Vaticano, sin ir más lejos, es el hermano Guy Consomaño, que tiene un currículum impresionante. Se licenció en el MIT, donde obtuvo tanto el título de pregrado como también un máster, y después se doctoró en ciencias planetarias por la Universidad de Arizona. Y Consomaño hace algunos años escribe un libro que tituló Bautizarías a un extraterrestre, en el cual aborda los problemas de la salvación de los hombres, el pecado original y los potenciales conflictos que estas creencias podrían tener si es que se prueba la existencia de otros seres inteligentes en el universo más allá del planeta Tierra. Y este es un tema que abordo brevemente en la novela también porque es bueno traer en el fondo a cuento una frase del abogado chileno experto en demonología, el señor Julio Filippi, un tremendo profesor, ¿cierto?, que además llegó a ser en su tiempo ministro de la Corte Suprema, profesor de Filosofía del Derecho, entre otras áreas, y quien dijo una vez, en una entrevista con el fallecido senador Jaime Guzmán Errázuriz, que mientras la gente está tan dispuesta a creer en la existencia de otros seres inteligentes distintos del hombre en el universo, al mismo tiempo es reticente a creer en la existencia de ángeles y demonios.